Si ese aplauso es para mí, está bien. Pero si es para Dios, está bien mal. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Fuerte, fuerte. Aquí solamente se le da la gloria al Señor, pero no a medias, o sea, como debe de ser. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues vamos, los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hora. Vaya a Éxodo, al capítulo 40, hermanos. Éxodo 40, del verso 34 al 38. Es importante, hermanos, escuchar lo que hoy voy a predicar, ya que el motivo, hermanos, de esta predicación o el propósito, hermanos, en los creyentes es aprender a ser agradecidos con Dios por todos los tiempos buenos, difíciles, en todo nuestro caminar con Cristo Jesús. Amén. Es importantísimo, hermanos. Hermanos, quiero llevarlos al asunto de la fidelidad de Dios para con nosotros. En Éxodo capítulo 40, gloria al Señor, verso 34 al 38, vamos a leer alternadamente, pero parejitos, amén. ¿Ya estamos ahí? Éxodo capítulo 40, verso 34, dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Híjole, qué importante. Todos, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todos sus movimientos. Bueno, el hermano Jacob ya oró, y yo creo que oró con todo su corazón. Amén. Miren, el tema que vamos a tocar hoy, hermanos, es: Dios ha estado siempre presente en la historia de sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el título, hermanos, es Nube y Fuego, una señal clara. El título es Nube y Fuego, una señal clara. Bueno, hermanos, quisiera hacerles recordar un poquito acerca de los años que hemos vivido con Cristo. Son para algunos, hermanos, han sido meses su caminar con Cristo. Para otros han sido años, para otros han sido 8, 9, 5 años, 10, para algunos 3, 4 décadas. ¿Cuántos dicen amén? Muchos años, 40. Olga, ¿cuántos años tiene sirviendo al Señor? Mana Olga. 47. Pues yo no sé, pero tú y yo ahí andamos.
48, 48 años, hermanos, sirviendo ¿qué? Al Señor. Y en esos años, meses y días hemos tenido días buenos, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido algunos lapsos de tiempos que parecen desiertos interminables. Pero lo importante es que Dios no nos ha dejado. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que todos, si no, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Verdad que sí? Pero miren, hermanos, quiero proponerles algo sobre lo que leímos. Si el pueblo de Dios, fíjense bien, tenía que obedecer a Dios a cualquier hora del movimiento de la nube o columna de fuego, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer a Dios? Creyentes del Señor Jesús, hagamos un paralelismo entre el recorrido de los años en el Señor y los israelitas con el tabernáculo. El historial, fíjense bien, de la hechura del tabernáculo y su elaboración meticulosamente. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, después de sus 450 años, hermanos, de cautiverio, fíjense bien, por el látigo opresor, por el abuso de trabajo, por el poco comer, todo era, hermanos, para ellos era un sacrificio tremendo el vivir en Egipto. Cuando Dios levanta a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Vas a sacar al pueblo del cautiverio de Egipto. Y lo saca, amados hermanos, fíjense bien. Dios les dice, quiero que lleves a mi pueblo a ofrecer sacrificio al desierto. Fíjense bien. Ese es el primer mandato. Vas a sacar al pueblo para que vayan al desierto a ofrecer sacrificio. Esto se lo dijo también Moisés a Faraón. Bueno, el asunto es, hermanos, que el sacrificio que ellos iban a hacer en el desierto ahora sería sumamente diferente a los sacrificios ofrecidos antes de, fíjense bien. Por ejemplo, hermanos, Abraham, él ofrecía sacrificios, hermanos, en una piedra. Cuando Dios le habla a Abraham y le exige que sacrifique, hermanos, un becerro, gracias, un becerro, le dice, sacrifícame un becerro sobre una piedra y lo vas a desmembrar, es decir, lo vas a abrir todo y desmembrado ofrécelo a mí. Y dice, hermano, ahí en Génesis, que Abraham, venían las aves de rapiña y querían comerse el sacrificio, y Abraham con su báculo y a piedras retiraba, hermano, las aves. Esa era una forma de ofrecer sacrificio al Señor afuera. Adán, hermanos, sus hijos ofrecieron sacrificio. Abel ofreció sacrificio, un corderito, y Caín hortalizas afuera. Bueno, esa era la forma, el orden de ofrecer sacrificio a Dios. Pero cuando Dios, hermanos, los saca del pueblo de Egipto, hermanos, Él les manda a hacer sacrificio en el desierto, pero de una manera distinta, sino que ahora
cambiaría la forma de ejecutarlos y de ofrecerlos a nuestro Dios. Ahora sería un lugar, hermanos, se ofrecería el sacrificio en un lugar hermoso y con sacerdotes vestidos finamente y en medio de un desierto. Hermanos, eso sería algo sumamente glorioso. Una obra monumental y unas vestiduras finísimas serían para ofrecer sacrificio a Dios en medio del desierto. Gloria al Señor. Las cosas cambian. Aquí las cosas iban a ser diferentes. Dios nunca cambia, es inmutable. Dios siempre sigue siendo el mismo. Gloria al Señor. Y seguirá siendo el mismo. Amén. Pero sí pide que nos renovemos, que seamos obedientes. Fíjense bien, hermanos. El arquitecto y el encargado de dirigir la obra del tabernáculo sería nada menos que el soberano Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, estas son las cuentas del tabernáculo y sus colaboradores. Le empieza, fíjese bien, mire, había una estrechez tan hermosa entre Moisés y Dios, una confianza preciosa. Recuerdo que me platicó Marcelino, el pastor Marcelino, un día, de un hermano que Dios lo usaba tremendamente y me dio el nombre, no lo recuerdo. Pero él decía, hermanos, él lo leyó en un libro. Él decía que este hermano, cuando se metía a la oficina a orar, su esposa escuchaba la conversación que este hermano, este pastor, hacía con Dios. Y dice que la esposa no escuchaba la voz de Dios, pero escuchaba la voz ¿de quién? De su esposo. En una conversación platicaba, callaba y luego contestaba él, y así sucesivamente. Era una comunicación preciosa, pero ese nivel de comunicación no cualquiera lo tenemos, hermano. Moisés tenía algo poderoso, que hablaba con Dios como usted y yo lo hacemos, en una interacción personal tremenda, amados hermanos. Bueno, fíjese bien, Dios le dice a Moisés, mira, estos van a ser mis colaboradores en el tabernáculo. Itamar, hijo del sacerdote Aarón; Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ellos hicieron todas las cosas que Jehová mandó acerca del tabernáculo. Los metales usados en el tabernáculo fueron oro, plata, bronce, maderas de acacia, telas de lino fino. Todo esto fue para la obra magna, hermanos, del tabernáculo. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dio las órdenes? Dios. El que manda es Dios. El que obedece es usted y yo o su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios manda, nosotros obedecemos. Pero miren, hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces, sin pensarlo, hermano, tú o yo, hermano, a veces, hermano, hemos hecho cosas por el Señor? ¿Cuántos? Yo creo que todos. Esto, fíjese bien, me hace pensar, hermano, que en estas veces nos hemos esforzado una y otra vez, así como llevaron el tabernáculo. Miren, les cuento algo de mi historia. No, a nadie, digan que sí, por favor. Si no, pues, pero un poquito de mi historia, fíjense bien. Yo me convertí en el 77, 78.
Desde entonces, hermano, he trabajado en la obra del Señor. El templo Jerusalén, el pastor compró el terreno, ¿verdad? Junto con los filigreses. Mi hermano, el que fue mi padre espiritual, a escarbar, a hacer, ¿cómo se dice? Para poner los renchidos, los cimientos en el Jerusalén, ahí con el hermano, ¿quién era cómo se llamaba? No, pero el que nos ayudaba, el maestro. ¿Sí te acuerdas? Bueno, no me acuerdo, pero miren, ahí, echando un terreno grande, hermano, más grande que lo que es esto. Ese fue uno, el primero. Y luego, hermanos, de ahí nos fuimos con el hermano Reina a echarle ganas. Y luego con el hermano Reina, hermano, nos fuimos a levantar, hermanos, el Resurrección. Compramos el terreno y levantamos las columnas. Y de ahí, hermanos, nos fuimos ¿a dónde? Nos venimos aquí. Cuando nos venimos aquí estaba todo cerrado, la puerta estaba ahí y todo empolvado. De aquí, hermano, me mandan a San Pancho y a seguirle para allá. ¿Están entendiendo? Donde el Señor nos necesita, ¿quién le entra a trabajar? Tenemos que obedecer. Esa era la obra en el tabernáculo. Por eso estamos haciendo un paralelismo. Yo a veces decía, ay, qué tremendo. Yo tuve en San Pancho una familia que tenían un circo pequeño como para 500 personas. Y ellos me enseñaron a levantarlo y a tensar ¿cómo se llaman? Las cuerdas. Hermanos, las cuerdas, la lona se tenía que tensar el circo cuando estaba el tremendo sol. Cuando estaba el sol se le jalaba, hermanos, para que se tensara. Porque si se aguadaba, hermanos, el hule, la lona, llegaba un viento. Me llevé a mis hijos porque tuve una ¿cómo se llama? Una campaña ahí. Y llegaban los vientos. Me fui con mis hijos a dormir ahí abajo para cuidar. Y me llevé a una casa de campaña, ahí los metí. Y llegaban los vientos, hermano, y entraba y subían, hermano, el mástil, lo subían y caía, hermano. Ay, Señor. Y los niños dormiditos, y yo agarraba la soga y llegaban de nuevo y burbuja. Agarré a los niños y los metí al templo mejor y yo me regresé. Todo tiene un proceso. Y luego a bajarlo y a subir y a guardar las cosas. Bueno, hermano, es un dilema de nunca acabar. Pero fíjense bien, esto me hace pensar, hermanos, en las veces que nosotros nos hemos esforzado una y otra vez a asistir a un lugar que parece un desierto solitario. Dice el hermano Santana, me dice, yo no me acuerdo de ti cuando fuimos a abrir el Dios Amor. Ustedes no se acuerdan, pero yo sí. Yo sí me acuerdo, la friega, hermanos, polvo lleno de tierra aquí, todo el templecito lleno y agua, y sacamos lodo, hermanos. ¿Por qué? Hermano, es un trabajo que se debe de hacer para que los hijos de Dios se reúnan a darle la gloria y la honra al Señor. ¿Entienden eso? Y el pueblo del Señor lo hacía a través del tabernáculo, amados hermanos, para tener un lugar listo, preparado para las reuniones preciosas de nuestro Dios único y verdadero. Qué lindo es venir. Si usted hubiera venido ayer, hermanos, regadero de arena aquí, tiradero de agua, hermanos, agua donde quiera. Le decía a un hermano que vino ayer, no voy a decir su nombre, pero hermano, le dije, ayúdame a limpiar los canalones. Él venía bien vestidito, con sus botas bien bonitas, venía de la oficina. Y le dije, ayúdame a limpiar los canalones porque esto se nos va a echar a perder con tanta agua. Y ay, hermanos, andamos limpiando, gracias a Dios limpiamos. ¿Para qué? Para que usted
venga y se reúna a este lugar y esté bien cómodo y bien bonito. ¿A poco no? ¿Cuántos están a gusto? Pero detrás de eso, hermanos, hay alguien que lo ha hecho, que lo sigue haciendo y que lo deberá haciendo. ¿Me explico? La obra del tabernáculo era algo similar, hermanos. Fíjense bien. El trabajo para nuestro Dios a lo largo de los años no ha terminado. No va a terminar. Ni nunca se acabará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están enojados tremendos? Sí. Pero nunca se va a acabar el trabajo, hermanos. Así como en el tabernáculo nunca se acababa, en este tiempo, en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia actual, hermano, no se va a terminar tampoco. Hermanos, cuando Moisés, fíjense bien, algo precioso, cuando Moisés terminó todos los utensilios del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, es decir, cuando ya prepararon todo, cuando fueron, hermanos, y levantaron la carpa y el atrio, hermanos, y pusieron las cortinas, la fuente del lavatorio, amados hermanos, cuando pusieron el arca del pacto en el lugar santísimo, cuando todo estuvo preparado y listo, hermano, el altar del holocausto, fíjese bien, dice la Biblia, hermanos, que cuando Moisés terminó todos los utensilios del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo, dice, hermano, que la gloria de Jehová se posó, hermano, cuando el tabernáculo fue erigido o erguido. Tremendo. Oiga, algo poderoso. Terminan todo y lo están, como se dice, inaugurando. Y cuando lo están inaugurando, hermano, fíjese bien, en Estados Unidos ya se usa aquí, pero en Estados Unidos, cuando yo llegué con mi esposa a la Florida, veíamos en los edificios, hermanos, unos reflectores grandotes bien bonitos que alumbraban de repente y hacían movimientos, y yo no sabía qué era eso. ¿Por qué se mirará aquello? ¿Verdad? Y en medio del cielo de la oscuridad se distinguen, y cuando yo los miraba, yo decía, pues ¿qué significará o qué hay allá? Hasta que pregunté, dicen, es que están ¿qué? Inaugurando una tienda, un centro comercial. Oh, pero son reflectores poderosos, hermanos. Se nota, en medio de la oscuridad se nota el brillo de la luz. Bueno, una magnitud, algo así. Cuando ya están ministrando, hermano, o están ahí, hermanos, ofreciendo sacrificio, inaugurando el primer tabernáculo, hermanos, o matando el primer cabrito, hermano, sacrificio, desciende la gloria de Dios. Oh, algo poderoso, algo, hermano, la gente se quedó así. ¿Sabe qué? Algo, hermanos, poderoso aconteció. Es por eso, fíjense bien, que yo deseo mencionar esto cuando la gloria de Dios baja. Cuando Dios terminó la creación de este mundo, que Él había destinado a que fuese la habitación del hombre, creó al hombre y lo puso en posesión de él mismo. Así también, después que Moisés terminó de hacer el tabernáculo, destinado, fíjense bien, a hacer la morada de Dios entre los hombres, vino Dios y tomó posesión de su tabernáculo. Dios siempre ha buscado a algo o a alguien para donde posar su gloria. Es algo interesante, pero bajó la gloria de Dios en una manera extraordinaria delante de todo el campamento israelita, mostrando que Él estaba con ellos en un desierto ardiente y lleno de enemigos
y lleno de pueblos paganos. Al pasar de los años, hermanos, usted y yo, hermanos, como iglesia o yo como pastor, hemos pasado ciertos desiertos, hermanos, de una manera diferente. Pero estamos continuamente, hermanos, estamos en algunos desiertos. Usted y yo continuamente cruzamos y atravesamos algunos desiertos que a veces, hermanos, pensamos que no saldremos de esos desiertos difíciles y crueles. Pero la presencia de Dios, hermano, siempre se ha hecho presente en cada uno de los desiertos que hemos vivido. La gloria de Dios, hermanos, la gloria de Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios es fiel. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios, hermanos, contigo? Todos. A pesar de tantos años, hermanos. Miren, algunos, fíjense bien, algunos se separan de los caminos del Señor porque no han sabido ver la gloria de Dios. Y se han desanimado. Porque, hermanos, para nosotros saber que Dios está con nosotros, necesitamos ver su bendita gloria. Y no cualquiera la puede ver. La gloria de Dios se ve con los ojos de la fe y no con los ojos de la carne. Tremendo. Así como cubrió, fíjense bien, hermano, el tabernáculo, está también, hermanos, contigo y conmigo su bendita gloria. Esto me hace pensar, hermanos, que donde quiera que nuestro Dios tiene un trono y un altar en un alma viviente, ahí hay un templo viviente donde se manifiesta la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento era el tabernáculo y luego fue el templo de Salomón. Pero hoy en día, hermanos, la gloria de Dios está en templos vivientes. Está en ti y está en mí la bendita presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden eso? Hermanos, algunos hermanos en su sencillez dicen: es que cuando nosotros nos vamos del templo, ahí se queda la presencia de Dios. No, eso era en el tiempo del tabernáculo y en el tiempo del rey Salomón. Hoy en día, la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, dice su palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Hermanos, de la misma manera, cuando nuestro Dios descendió a tomar posesión de su casa, algo inexplicable y poderoso cubrió el tabernáculo. De reuniones a través, lo leímos, hermanos, de la gloria poderosa de nuestro Dios. Es decir, dice que cuando descendió la gloria, fíjense bien, se posó, hermanos, una nube. Por el día era una nube. Lo están inaugurando y viene la nube y se posa la nube y se posa, hermanos, en el campamento. Pero, hermanos, cuando se posa de la misma manera, cuando es introducida el arca del pacto en el lugar santo, baja la columna de fuego. Ellos estaban mirando la gloria de Dios con sus ojos visibles. Algo, hermano, extraordinario manifestándose, hermano, en esa nube espesa. Dice, hermano, que el sacerdote no podía entrar a ministrar. Era tan, ¿cómo les explicaría esto para concebirlo? Está sencillo. Si tú quieres, hermano, sentir la gloria de Dios, o con un hombre poderosa la gloria de Dios en él, a veces, hermano, escuchen bien,
Vienen hermanos que ni siquiera ponen la mano, siervos de Dios, que ni siquiera ponen la mano, hermanos, en las personas que está orando, que antes, es más, simplemente al caminar, hermano, pum, cae la gente. ¿Lo ha visto usted? Muchas veces cae la persona. Porque no es que el predicador la tumbe, es que la gloria de Dios pesa, es pesada y aún puede derribar a los seres humanos. ¿Sí entienden? El sacerdote no podía entrar porque la gloria del Señor estaba ahí. Dice el pasaje que leímos, manifestándose en una nube espesa que cubrió, fíjense bien, cubrió por fuera, hermano, todo el tabernáculo, y también, hermano, por dentro el tabernáculo. Hermanos, si el tabernáculo, hermano, fue lleno de la gloria de Dios en el pasado, quiero decirte que hoy también el tabernáculo de hoy en día también es lleno de la gloria de Dios. ¿Ya entendieron? El tabernáculo, hermano, por eso el hermano, la hermana habla lenguas y salta y hace. ¿Por qué? Porque ahora esa misma manifestación, ese poder que bajó en el tabernáculo, ahora está bajando en el tabernáculo viviente que es su iglesia. ¿Estaremos solos? ¿Dios nos dejaría solos, amados hermanos? Lo más impresionante, fíjese bien, que la presencia de Dios daba indicativo. La presencia de Dios, la columna, la nube, era un indicativo para el pueblo de Dios. ¿Para qué sirve una brújula? Miren, una brújula, hermanos, en alta mar o en el mar, si una brújula pierde su, ¿cómo se le llama? Se desajusta, para que me entiendan. Si una brújula se desajusta y te dice que para allá es el norte, entonces tú no vas al norte, vas a otro, ¿qué? A otro lado, y te vas a perder. La importancia de que una brújula esté bien nivelada te va a llevar al destino del norte, del sur, del este o del oeste. Pero si está averiada, te va a perder. Bueno, algo así era, hermanos, la columna de fuego y la nube. Lo más, hermano, tremendo es, fíjense bien, que la columna de nube y de fuego dirigía y determinaba todos los movimientos del pueblo de Israel. Hermanos, ¿era importante que Dios dirigiera a Israel? Sí. ¿Es importante que Dios dirija tu vida? Sí. ¿Es importante que Dios dirija tu hogar, tu matrimonio? Sí. Porque te vas a perder. Muchos se han perdido por eso, porque no han entendido y aprendido, hermano, que la dirección de Dios nos lleva donde Él quiere y no a donde nosotros queremos, que es muy diferente. Miren, hermanos, aquí es donde nosotros, fíjense bien, como pastores y ustedes como iglesia, hermanos, o como miembros del pueblo de Dios, hay una similitud entre nosotros los siervos de Dios, como su iglesia, y el pueblo en el desierto. A diferencia que Israel fue guiado por la columna de fuego, hermanos, por la noche y por la nube. Y ese no es el caso en nosotros, ya que el Espíritu Santo en nosotros está para guiarnos y darnos dirección a lo que Él desea. Escuchen, a lo que Él desea hacer en nosotros y a donde Él nos quiera llevar. ¿No dijeron amén? Pero es así. Por eso muchos no logran el propósito de su vida.
¿Por qué? Porque hacen lo que ellos quieren y no lo que la dirección del Espíritu Santo nos pide. Amén. Amén. Entonces miren, iglesia, una cosa, hermanos, la columna de fuego, fíjense bien, híjole, miren, muchas de las veces nosotros tenemos que entender esto, pero la columna de fuego por la noche y la nube de día eran las señales de la presencia de Dios, hermanos, con su siervo Moisés y su pueblo. Señales totalmente de día y de noche. Oiga, híjole, qué tremendo. Fuimos a Villa Hidalgo, hermanos, el sábado, y todo bien, y ya estuvimos ahí cenamos. Y le dije a mi hijo, vámonos porque va a comenzar a llover. Y saliendo, hermanos, del templo se vino el agua, pero tremendamente. Tengan cuidado, escuchen lo que les voy a decir. Pero saliendo de Villa Hidalgo ya eran como las 11, no sé, y empezó a llover durísimo. Cuando salimos de la gasolinera, porque íbamos a echar gasolina, agarrando luego, hermanos, la carretera, terminando la avenida del Camellón, agarrando la carretera luego, hermanos, si van a Villa Hidalgo y está lloviendo, tengan cuidado. Saliendo la carretera, hermanos, entramos, haga de cuenta, una alberca, un río. Todo se nubló, todo se llenó de agua. Y en lo oscuro, yo nomás veía el agua porque le daba la luz del vehículo. Miraba todo blanco y todo oscurote. Y dije, ay, ¿y ahora qué? Y con mis nietas y mi hijo y nomás así con el volante. Y me fui de nuevo y ahí voy. Y otra, hermano. Todo el camino, hermano. No sirve esa carretera, la hicieron mal. Charcos de agua, cuidaos, no lo dejan ver y oscuro, hermanos. Entonces, hermanos, esto me hace pensar, fíjense, lo importante de ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Hermanos, en la noche, fíjense bien, la columna de fuego los alumbraba, dice que alumbraba todo el campamento, todo. Y por el día, hermanos, les hacía sombra la columna, la nube, les hacía sombra a todo el campamento. Es decir, ellos tenían una señal de protección. Los cubría del sol y en la noche los alumbraba. Eso es lo que hace el poder de Dios en nosotros, la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Pero fíjense bien, hermanos, a diferencia de hoy, pero creo que las señales tal vez sí hacen falta. Pero lo más poderoso, hermanos, bueno, íbamos en la camioneta y me dice mi hijo, ¿sí trae buenas luces? Sí, al menos trae buenas luces. Para poder ver ¿qué? La carretera. Es algo, ¿cómo se dice? Tan apremiante que si tú vas en la carretera, hermano, en la noche y pierdes la línea vas para afuera o te metes para acá y chocas. Y tú tienes que ir bien apercibido dónde vas. Es la importancia de ver, hermano, la guía que tenemos. Y yo venía, hermanos, hasta me acomodaba y veía y dice mi nuera, se me ha que va muy a la derecha, ¿verdad? Y ahí voy y me acordé una vez que me dijo un hermano, hey, cuando tengas así no venga nadie, vete por en medio de la carretera. Y sí. ¿Qué hice? Me fui por en medio de la carretera y si hay rayita, iré bien lindo, hasta me relajé. Ahí voy, ¿verdad? Viendo que allá no vinieran, ahí voy. Hermanos, al pueblo de Dios le pasaba lo mismo, algo similar, hermano. Lo más poderoso es que nosotros tenemos señales de Dios a través, hermanos, de su Santo Espíritu en nosotros. Solo, hermano, lo que tenemos que hacer es, hermano, hacerle caso.
Por eso pasamos momentos críticos y difíciles. ¡Hey! Son 40 años, 50 años, 30 años. Dios no nos ha dejado. ¿O sí te ha dejado? No. Dios ha sido fiel y bueno con nosotros, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido a seguir las señales del Señor. Somos tabernáculos vivientes. Estas señales eran para que el pueblo no preguntara con una interrogante en su corazón: ¿está Dios con nosotros? ¿Si ha escuchado a esos hermanitos? ¿Estará Dios conmigo? ¿Estará con nosotros? Pues tú sabes, mijo, conmigo sí está, no soy contigo. ¿Sí me explico? Hermanos, de día ahí estaba la nube, y de noche mayormente alumbraba todo el campamento de la gloria de Dios. Hay pruebas, luchas, desiertos, y ¿sabes qué? Es falto de decir, o nulo de decir, Dios está conmigo. Lo siento. En el campamento la luz y la nube demostraba que ahí estaba con él, pero ahora ya no está así la señal. Ahora está dentro de nosotros. Y preguntar ¿Dios está conmigo? Es algo obsoleto, no sirve. ¿Por qué lo hace si ahora tú eres el tabernáculo de la presencia de Dios? Aleluya. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, ahora somos el tabernáculo del Espíritu Santo dentro de nosotros. No puedo, pues no sé por qué, pero en 40 años, en 30 años, en 10 años, si ha podido el hermano, si has podido tú, y aquel, ¿por qué no? Si la presencia de Dios está en nosotros. Hermanos, Dios está con su pueblo, ya que estaba siendo obediente en este móvil de dirección. La obediencia es una actitud que Dios siempre ha premiado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se movía la nube de día o por la noche, había que desarmar el tabernáculo y comenzar a caminar en el desierto. Oh, hijos, qué difícil. Lo podemos escuchar bien fácil, pero mire, si eran las 3 de la mañana, si eran las 12 de la noche, si eran la 1 de la mañana, y la columna de fuego comenzaba a moverse, era tiempo ¿de qué? De quitar la tienda donde estaban dormiditos los niños, los papás, desarmar todo, cargar todo, y luego los sacerdotes desarmar todo el tabernáculo, guardar todo cuidadosamente y empezar a caminar. ¿Sabes por qué hacía Dios eso? Porque era tiempo de caminar para protegerlos de los enemigos. ¿Y cuántas veces Dios a ti no te ha dicho, no es por ahí, es por acá, no hagas eso, es esto? Para protegerte, para bendecirnos, hermanos. A cualquier hora, hermanos. ¿Usted cree que era fácil? A veces creemos que la vida en el Señor es fácil. No, no es fácil. Este tabernáculo viviente tiene que sujetarse y tiene que ser desarmado. Imagínese el bebito. Pues no había carriola, no había. Y agarrarlo y cubrirlo bonito, porque en el desierto unos frillazos en la noche. Cubrirlo bien, que no se fueran a enfermar. Cubrirlos y a caminar, mis hijos, modorritos, no a subirse al carro. ¿A cuál? Y ya los niñitos modorritos a las 4 de la mañana. Pero Dios les decía, hay que moverse porque el enemigo viene tras de ustedes. ¿Están aprendiendo? Tremendo. No es fácil. Cuando Dios te diga, pues levántate a orar, mijito, a las 3, es porque algo viene, algo viene. Va a pasar algo, un ataque o una bendición. Gloria al Señor. Ya voy a terminar, hermanos. Pero había que obedecer y desarmar el tabernáculo.
para hacer, escuchen una palabra clave, para hacer la voluntad de Dios, para protegerlos de sus enemigos. Hermanos, esto me hace pensar, ¿recuerdan cuando Faraón salió atrás del pueblo? ¿Se acuerdan? Y que venía, hermano, Faraón con todo. Y era por la noche, en la oscuridad, y venía, hermano. Y cuando llegaron, hermano, al Jordán, que ya no hallaban qué hacer, dice que la columna de fuego, hermano, bajó ante el ejército de Faraón y hizo una valla, hermanos. Y de este lado, hermano, de Faraón estaba todo oscuro. Y del lado de donde estaba el pueblo de Dios estaban alumbrados. La protección en el pueblo de Dios. Y es lo que Dios hace contigo. En tiempos de oscuridad Dios nos alumbra nuestra vida y nos saca adelante. Denle un aplauso al Señor. Y no, hermanos, no lo hemos visto muy poco, lo hemos visto en todos los desiertos de la vida que hemos pasado. Y que estás pasando a veces. Tremendo, amados hermanos. Para los israelitas no era fácil despojarse, hermano, de sus comodidades por las noches y desarmar el tabernáculo para seguir la dirección, pero, hermanos, de su Dios. Pero era importante obedecer. ¿Era qué? Es importante obedecer. Esto me lleva a pensar en algo. Hermanos, necesitamos desarmar nuestro tabernáculo. Este tabernáculo viviente donde radica la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si yo les pregunto, ¿tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué dirías? Pues amén. Entonces está la presencia de Dios dentro de ti. Amén. Pero ¿sabes qué? Muchas de las veces este tabernáculo, hermano, trae muchas cosas. Trae preocupaciones. Muchas veces trae enfermedades. Trae luchas. Hermanos, trae enfrentamientos con sus adversarios, los demonios. Y estos desiertos, hermanos, en este tabernáculo a veces se hacen periodos largos o días difíciles que se convierten a veces, hermanos, muchas veces por largos años. Pero de lo que sí estoy seguro es que la gloria de nuestro Dios está con usted y está conmigo. Hey, ánimo, hermanos, líderes, iglesia. Su presencia está en nosotros. Hey, y siempre irá con nosotros. Siempre irá con nosotros. Dale un aplauso al Señor. Híjole, tantos años, hermana Olga. ¿Quién más? Hermano Gil. Tantos años. Y Dios te ha dejado. Mentira del diablo. ¿Dios se ha olvidado de ti? No, quiero concluir con esto. Creo que es tiempo de desarmar nuestro tabernáculo corporal de todo el polvo cotidiano que se ha acumulado, y hay que limpiarlo, porque la gloria de Dios quiere manifestarse en este tiempo mayormente. Hey, Dios se quiere manifestar mayormente en nosotros, hermanos. Viene algo nuevo, hermanos. Por eso estás pasando por ese desierto. Cuando tú pasas ese desierto, las cosas comienzan a cambiar. Vienen cambios, pero tienes que creerlo. Yo tengo que creerlo, amados hermanos. Prepárense para un movimiento. Hey, miren, el pueblo de Dios en el tabernáculo era de mucho movimiento. Híjole. Dios
los trajo 40 años en movimiento para raer a toda una generación que salió de Egipto. Una generación terca que siempre quería hacer lo mismo. De Egipto, hermano, a la tierra prometida estaba cerquísimas. Pero la antigua generación no quiso escuchar y Dios los dejó en el desierto para meter una generación nueva. La generación de Josué, de Caleb y de todos ellos. Ni Moisés entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no obedecieron, a pesar de las señales poderosas de su Dios que estaba con ellos, no quisieron entender. Oiga, ¿qué más señal tan preciosa? El pan de vida que cayó del cielo, ¿se acuerda? El maná. En medio del desierto comían maná del cielo. ¿Acaso no tenemos el pan de vida hoy en día? Qué tremendo, hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Les invito hoy a ser obedientes en todo lo que se nos pida, en todo lo que nos pida nuestro Dios. Les invito a seguir, hermano, la voluntad de nuestro Dios en esos días, hermanos, aclarados o en esas noches oscuras. Pero no se ve nada, hermano, y parece que no está Dios contigo, pero sabemos que ahí, hermano, está Dios guiándonos y cuidándonos. Así como usted tiene al bebito, así, hermanos. Para darnos, hermanos, Dios está ahí para cuidarnos. Hoy nuestro Dios nos ha pedido reunirnos en este tabernáculo para darle gracias al Señor por la vida de tantos años de caminar, por los desiertos de la vida, pero sin olvidar que Dios ha estado con nosotros. Híjole, ¿qué más les digo, hermanos? Hermanos, iglesia, Dios es bueno. No se desanimen. Si hay que desarmar este tabernáculo, desármalo. De tu orgullo, de tu egocentrismo, de nuestro, ¿qué más? No, pues no sé, tantas cosas. Porque Dios siempre ha estado contigo. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. ¿Quieren orar? Sí. Bueno, cierra tus ojitos. El altar está abierto para el que guste. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos pasado.